El pecado original desmentido, Spinoza y la mentira que creó la culpa cristiana. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sentimos culpa desde que tenemos uso de razón? ¿Por qué las religiones occidentales insisten tanto en que nacemos manchados, imperfectos, necesitados de redención? En una sociedad moldeada por siglos de tradición cristiana, existe una noción que ha penetrado profundamente en nuestra conciencia colectiva, la idea de que nacemos manchados por el pecado. Una culpa heredada, una deuda espiritual que ya cargamos desde nuestro primer suspiro. Esta idea ha definido nuestra civilización occidental, ha moldeado nuestra psicología colectiva y ha justificado estructuras de poder durante milenios. Pero ¿qué pasaría si todo esto estuviera basado en una interpretación errónea? ¿Y si uno de los filósofos más brillantes de la historia ya hubiera desmantelado esta idea hace más de 3 siglos? ¿Y si pudiéramos liberarnos de las cadenas invisibles que limitan nuestra existencia? Baruch Spinoza, filósofo excomulgado por la comunidad judía en el siglo XVII, ofreció una perspectiva radicalmente diferente sobre la naturaleza humana, Dios y nuestra relación con lo divino. Una visión que podría liberarnos de las cadenas de la culpa religiosa que todavía hoy afectan a millones de personas. ¿Qué revelaciones podría contener el pensamiento de este hombre que fue tan temido por las autoridades religiosas que lo llamaron el ateo más peligroso de Europa? ¿Qué verdades descubrió que ameritaron su exclusión total de la comunidad que lo vio nacer? Acompáñanos en este viaje intelectual donde exploraremos cómo las ideas de Spinoza desafían la noción de pecado original y ofrecen un camino alternativo para entender nuestra humanidad, no como caída y corrupta, sino como una expresión natural y perfecta del universo mismo. La génesis del pecado original. El relato de Adán y Eva representa quizás la historia más influyente de la civilización occidental. ¿Pero has considerado alguna vez cómo una simple narración sobre 2 seres humanos, una serpiente y una manzana, ha llegado a definir toda una visión de la humanidad? ¿Cómo un breve pasaje bíblico se transformó en una doctrina tan poderosa que nos hace sentir culpables por el simple hecho de existir? El texto del Génesis nos presenta un jardín paradisíaco, creado por un Dios benevolente, donde la primera pareja humana vive en armonía con la naturaleza y con su Creador. En medio del jardín se encuentra el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les prohíbe comer. La serpiente, símbolo ancestral de sabiduría en muchas culturas antiguas, aparece como antagonista divina y tienta a Eva, quien a su vez comparte el fruto prohibido con Adán. ¿Pero qué sucede realmente en esta historia? Contrario a lo que muchos asumen, el texto original no menciona ninguna manzana, sino simplemente un fruto del conocimiento. No habla tampoco de pecado original ni sugiere que esta falta sería heredada por toda la humanidad. Estas son interpretaciones posteriores, no elementos del relato original. Las consecuencias inmediatas según el texto son claras: vergüenza por su desnudez, expulsión del jardín, dolor en el parto para la mujer y trabajo arduo para obtener el sustento. Pero notablemente, no hay mención de una naturaleza humana permanentemente corrupta o una mancha espiritual heredada. ¿De dónde surge entonces esta idea que ha atormentado a generaciones enteras? La tradición judía, de hecho, nunca desarrolló una doctrina del pecado original como la conocemos hoy. Para el judaísmo, aunque existe la inclinación al mal, Yetzer Hará, también existe la inclinación al bien, Yetzer HaTov, y los humanos mantienen siempre la capacidad de elegir entre ambas. ¿No resulta extraño que la religión que produjo este texto no haya llegado a las mismas conclusiones que el cristianismo? Fue San Agustín de Hipona, en el siglo V después de Cristo, quien consolidó la doctrina del pecado original como la entendemos hoy. ¿Sabías que antes de su conversión al cristianismo, Agustín fue seguidor del maniqueísmo, una religión dualista que veía el mundo material como intrínsecamente malo? Esta influencia nunca lo abandonó completamente. Agustín, atormentado por sus propias luchas con la sexualidad y el deseo carnal, encontró en el relato del Génesis una explicación perfecta para la naturaleza problemática del deseo humano. Según su interpretación, cuando Adán y Eva desobedecieron, toda la naturaleza humana quedó fundamentalmente corrompida. Más aún, esta corrupción se transmite a través del acto sexual procreativo, contaminando así a todos los descendientes de la primera pareja. ¿No es revelador que una interpretación tan influyente surgiera de los conflictos personales de un hombre con su propia sexualidad?
¿Qué habría sucedido si otro teólogo, con diferentes preocupaciones y experiencias, hubiera sido quien interpretara el texto? Con el tiempo, la visión agustiniana se volvió dogma. Tomás de Aquino en el siglo XIII refinó la doctrina, describiéndola como una privación de la gracia original más que como una corrupción activa. Según esta visión, nacemos no con una naturaleza positivamente mala, sino carentes de la bondad sobrenatural que deberíamos poseer. ¿Pero acaso tiene sentido culpar a alguien por carecer de algo que nunca ha tenido? El Concilio de Trento, 1545 a 1563, declaró oficialmente que el bautismo elimina la culpa del pecado original, aunque permanece la concupiscencia, la tendencia al pecado. La obsesión por bautizar a los recién nacidos, incluso a los moribundos, deriva precisamente de este miedo, que un bebé pueda ser condenado eternamente por una falta que nunca cometió personalmente. ¿Has pensado alguna vez en el impacto psicológico de crecer creyendo que eres inherentemente defectuoso? Durante siglos, la doctrina del pecado original ha sido una poderosa herramienta de control social. Al convencer a las personas de su maldad innata, las instituciones religiosas podían presentarse como el único camino hacia la salvación. La culpa se convertía así en el combustible que mantenía funcionando la maquinaria religiosa. El arte occidental está repleto de imágenes de la caída y la expulsión del paraíso. Desde los frescos de Miguel Ángel en la Capilla Sistina hasta las representaciones de Durero o Masaccio, estos momentos han sido inmortalizados como los más trágicos de la historia humana. La literatura, desde Dante hasta Milton, ha elaborado extensamente sobre este tema. ¿No es fascinante cómo una breve historia bíblica ha generado tal caudal de expresión artística? Este peso cultural se traduce en un profundo impacto psicológico. Incontables personas han vivido atormentadas por una culpa existencial, convencidas de su maldad inherente antes siquiera de cometer acto alguno. ¿Cuántas vidas han sido vividas bajo la sombra de una culpa imposible de expiar? ¿Cuántos niños han crecido sintiéndose fundamentalmente defectuosos por el simple hecho de ser humanos? Spinoza, el filósofo hereje. ¿Qué clase de hombre se atreve a desafiar siglos de tradición religiosa? ¿Qué circunstancias forjan a un pensador capaz de cuestionar las bases mismas de la fe occidental? Ámsterdam en el siglo XVII era conocida como la Nueva Jerusalén. Tras escapar de la persecución en la península ibérica, muchos judíos sefardíes encontraron refugio en esta próspera ciudad holandesa, formando una comunidad vibrante pero vigilante de su ortodoxia. Entre estos refugiados estaban los padres de Baruch Spinoza, comerciantes portugueses que habían mantenido su judaísmo en secreto bajo la amenaza de la Inquisición. Nacido en 1632, el joven Baruch recibió una educación tradicional judía en la Etsheim, la escuela de la sinagoga portuguesa. Estudió la Torá, el Talmud y los comentarios rabínicos, así como la filosofía medieval judía de Maimónides y Inesle. Pero su mente inquieta no se detuvo allí. ¿Podemos imaginar la curiosidad intelectual que lo llevó a buscar más allá de los límites de su educación? Ámsterdam era entonces un centro intelectual donde convergían diversas corrientes de pensamiento. Spinoza aprendió latín, se familiarizó con la filosofía cartesiana, estudió a los clásicos y a los nuevos científicos como Galileo. En los círculos intelectuales de la ciudad conoció a cristianos liberales, librepensadores y escépticos. ¿Qué efecto tendría esta exposición a ideas diversas en una mente naturalmente inclinada al cuestionamiento? El conflicto con su comunidad era inevitable. A los 23 años, Spinoza fue sometido al cherem, la forma más severa de excomunión judía. El documento, que aún se conserva, es extraordinariamente severo. Maldecimos y execramos a Baruch de Spinoza, con la maldición con que Josué maldijo a Jericó, con la maldición que Eliseo pronunció contra los niños. Que sea maldito de día y maldito de noche, maldito al acostarse y maldito al levantarse. ¿Qué ideas podrían provocar una reacción tan violenta? La excomunión menciona horribles herejías y actos monstruosos, pero no especifica cuáles. Los historiadores sugieren que Spinoza ya habría comenzado a cuestionar la autoridad divina de las Escrituras, la inmortalidad del alma y la idea de un Dios personal y providencial. Tras su excomunión, Spinoza adoptó el nombre Benedictus, la versión latina de Baruch, que significa bendito, y se trasladó a las afueras de Ámsterdam.
Se ganaba la vida puliendo lentes ópticos, un oficio que requería precisión y paciencia, cualidades reflejadas también en su filosofía. ¿No hay cierta poética justicia en que un hombre dedicado a clarificar la visión física también se dedicara a clarificar nuestra visión metafísica? La revolución filosófica de Spinoza puede resumirse en una frase que ha escandalizado a teólogos durante siglos: Deus ibe natura, Dios, es decir, la naturaleza. Contra siglos de tradición que separaban radicalmente a Dios de su creación, Spinoza propuso un monismo radical: solo existe una sustancia, que podemos llamar Dios o naturaleza. ¿Puedes dimensionar lo revolucionario de esta idea? Spinoza eliminaba de un plumazo la distinción entre creador y creación, entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo material y lo espiritual. Dios no era un ser antropomórfico que creaba el mundo y luego intervenía en él, sino la totalidad de la realidad, expresándose a través de infinitos atributos, de los cuales conocemos solo dos: el pensamiento y la extensión, materialidad. Esta visión derribaba también el dualismo cartesiano entre mente y cuerpo. Para Spinoza, mente y cuerpo no son sustancias separadas, sino dos aspectos de una misma cosa, dos formas en que se expresa la única sustancia. ¿Acaso no resuena esta idea con algunas de las intuiciones de la física moderna, donde materia y energía son intercambiables? Otro pilar revolucionario de su filosofía es el determinismo. En un universo donde todo es expresión de la única sustancia divina, no hay lugar para el azar o para la voluntad arbitraria, ni siquiera divina. Todo lo que ocurre, ocurre por necesidad, siguiendo las leyes inmutables de la naturaleza, que son en realidad la expresión del ser mismo de Dios. ¿Has considerado alguna vez las implicaciones de un universo completamente determinado, donde incluso nuestros pensamientos y decisiones siguen cadenas causales inevitables? Spinoza estructuró su obra maestra, la Ética, según el método geométrico de Euclides, con definiciones, axiomas, proposiciones y demostraciones. Esta no fue una elección estilística caprichosa, sino la expresión de su convicción de que las verdades morales pueden ser tan precisas y demostrables como las matemáticas. ¿No es esto un rechazo directo a la idea de que necesitamos revelación divina para conocer cómo debemos vivir? Sus obras principales fueron publicadas póstumamente, ya que en vida solo publicó bajo su nombre el Tratado Teológico Político, anónimamente, y su exposición de la filosofía cartesiana. La Ética y el Tratado Político aparecieron después de su muerte en 1677. ¿Cuánto más habría escrito si hubiera vivido más allá de los 44 años? La vida de Spinoza fue breve pero su impacto inmenso. Leibniz lo visitó y se apropió secretamente de muchas de sus ideas mientras lo criticaba públicamente. Voltaire lo admiraba en secreto. Goethe lo consideraba su filósofo favorito. Hegel declaró: o espinozismo o ninguna filosofía. Nietzsche lo consideraba un precursor. Einstein afirmó: creo en el Dios de Spinoza. ¿Por qué un filósofo tan influyente fue durante tanto tiempo ocultado, tergiversado o menospreciado en la historia oficial del pensamiento? Quizás porque sus ideas atacaban no solo dogmas específicos, sino los fundamentos mismos de la religión institucionalizada y el poder que deriva de ella. La crítica de Spinoza a la teología tradicional. ¿Cómo podemos entender a un Dios que no está arriba ni afuera, sino en todas partes? ¿Cómo reconciliar la idea de divinidad con un universo que opera según leyes naturales inmutables? Estas son las preguntas fundamentales que Spinoza nos invita a considerar. Para la teología tradicional, Dios es un ser supremo, trascendente, dotado de intelecto y voluntad, que crea el mundo por un acto libre de su voluntad y luego interviene en él según sus designios. Este Dios personal puede amar, enojarse, castigar, perdonar y establecer alianzas con pueblos específicos. ¿No es curioso cuán humanas son todas estas características atribuidas a un ser supuestamente tan por encima de lo humano? La visión espinosista de Dios representa una ruptura radical. Para Spinoza, Dios no es un ser trascendente, separado de su creación, sino la única sustancia existente, que se expresa a través de infinitos atributos. No existe fuera o más allá del mundo, sino que es inmanente a él. No crea el mundo por un acto libre de su voluntad, pues no tiene voluntad en el sentido humano, más bien, el mundo es una expresión necesaria de su naturaleza.
Del mismo modo que de la naturaleza del triángulo se sigue necesariamente que sus ángulos sumen 180 grados. ¿Has pensado alguna vez por qué la naturaleza sigue leyes tan precisas y consistentes? Para Spinoza, esto no es una coincidencia ni un diseño arbitrario, sino la expresión de la necesidad inherente a la sustancia divina. Las leyes de la naturaleza no son decretos que Dios podría cambiar caprichosamente, sino la expresión misma de su ser. Esta visión tiene consecuencias revolucionarias para la noción de pecado y culpa. Si todo lo que existe es parte de Dios y ocurre según necesidad, ¿cómo podría algo ser malo en un sentido absoluto? ¿Cómo podría existir una caída desde un estado de perfección original? Spinoza también aplicó un método revolucionario para interpretar las Escrituras. En su Tratado Teológico Político, sostuvo que los textos sagrados debían ser estudiados como cualquier otro documento histórico, considerando el contexto cultural en que fueron escritos, el lenguaje original, las circunstancias históricas específicas y los propósitos de sus autores humanos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantos pasajes bíblicos parecen contradictorios o históricamente inexactos? Spinoza argumentaba que esto se debe a que la Biblia no es la palabra literal de Dios, sino una compilación de textos escritos por diversos autores humanos a lo largo de siglos, reflejando sus propias concepciones culturales y políticas. Para escándalo de sus contemporáneos, Spinoza sugirió que muchos de los libros atribuidos a Moisés no podían haber sido escritos por él, pues narran eventos posteriores a su muerte. Señaló contradicciones y anacronismos que indicaban una autoría múltiple y tardía. ¿No es sorprendente que muchas de estas observaciones son hoy aceptadas incluso por estudiosos religiosos, cuando en su tiempo se consideraban herejías imperdonables? Según Spinoza, el propósito de las Escrituras no es transmitir verdades intelectuales sobre el universo, para eso tenemos la razón y la ciencia, sino fomentar la obediencia y la piedad. Los relatos de milagros, profecías y revelaciones deben entenderse como adaptaciones a la imaginación popular, no como descripciones literales de la realidad. ¿Has notado que muchas historias bíblicas tienen sorprendentes paralelos con mitos de culturas vecinas? Para Spinoza, esto no es coincidencia, los autores bíblicos utilizaban formas narrativas y símbolos comprensibles para su audiencia, adaptando su mensaje moral a la capacidad de comprensión de personas sin formación filosófica. Uno de los ataques más frontales de Spinoza a la teología tradicional fue su rechazo de los milagros. Si Dios y naturaleza son lo mismo, y si la naturaleza opera según leyes necesarias que son expresión del ser divino, entonces los milagros, entendidos como violaciones de las leyes naturales, son lógicamente imposibles. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los milagros reportados en textos antiguos no ocurren con la misma frecuencia hoy, en la era de las cámaras y los registros científicos? Spinoza argumentaría que los supuestos milagros siempre han sido simplemente acontecimientos naturales mal comprendidos, o bien creaciones literarias con propósitos políticos o morales. Según Spinoza, creer en milagros no es señal de fe, sino de ignorancia sobre las causas naturales de los fenómenos. De hecho, sostenía que atribuir milagros a Dios en realidad lo disminuye, pues implica que su creación es imperfecta y requiere reparaciones ocasionales, como un relojero que debe ajustar periódicamente su mecanismo defectuoso. La crítica de Spinoza a la revelación es igualmente demoledora. La tradición judeocristiana se basa en la idea de que Dios se comunicó directamente con ciertos individuos elegidos, revelándoles verdades que de otro modo serían inaccesibles. Pero Spinoza cuestiona, ¿cómo podría verificarse tal cosa? ¿Cómo distinguir una auténtica revelación divina de una alucinación, un sueño o una invención deliberada? Para Spinoza, lo que llamamos revelación no es conocimiento verdadero, que solo puede obtenerse a través de la razón, sino producto de la imaginación de los profetas, adaptado a su capacidad de comprensión y a las circunstancias históricas en que vivían. Los profetas no eran seres con facultades intelectuales superiores, sino individuos con imaginaciones particularmente vívidas y fuertes convicciones morales. ¿Has notado que muchas revelaciones divinas a lo largo de la historia coinciden sospechosamente con los intereses políticos de quienes las reciben? Spinoza no veía esto como coincidencia, los profetas bíblicos eran esencialmente figuras políticas que utilizaban su autoridad religiosa para promover determinadas agendas sociales y políticas.
Finalmente, Spinoza atacó la noción teológica del libre albedrío, central para la doctrina del pecado original. Según la teología tradicional, Adán y Eva pecaron porque tenían libertad para elegir entre obedecer o desobedecer a Dios, y eligieron libremente lo segundo. Pero en el sistema espinosista, donde todo ocurre por necesidad como expresión de la única sustancia divina, no hay lugar para este tipo de libertad absoluta. Nuestras decisiones, como todo lo demás, están determinadas por cadenas causales. Creemos que elegimos libremente solo porque somos conscientes de nuestros deseos, pero ignoramos las causas que los producen. ¿No es paradójico que nuestro sentimiento más íntimo de libertad pueda ser, en realidad, resultado de nuestra ignorancia? Para Spinoza, la verdadera libertad no consiste en un mítico poder para haber elegido de otro modo, sino en la comprensión de la necesidad que gobierna todas las cosas, incluidas nuestras propias acciones. Esta visión determinista tiene profundas implicaciones para la noción de culpa y responsabilidad. Si nuestras acciones están determinadas por causas previas, ¿tiene sentido sentirnos culpables por ellas? ¿O juzgar moralmente las acciones de otros? Para Spinoza, los juicios morales tradicionales basados en la culpa son irracionales. No odiamos algo porque sea malo, lo llamamos malo porque lo odiamos. Y lo odiamos no por una libre elección, sino porque causas previas han determinado nuestras asociaciones emocionales. Spinoza y el mito del pecado original. ¿Cómo abordaría Spinoza directamente el mito que ha atormentado a la humanidad durante siglos? ¿Es posible que un relato tan fundamental para la identidad occidental esté basado en una interpretación errónea? Para Spinoza, la historia de Adán y la caída no puede interpretarse literalmente como el origen histórico del mal en el mundo. Tal interpretación sería incompatible con un universo donde todo es expresión necesaria de la naturaleza divina. ¿Cómo podría existir una caída desde un estado de perfección original en un sistema donde todo ocurre por necesidad? La noción tradicional del pecado original presupone un estado paradisíaco inicial, donde los primeros humanos vivían en perfecta armonía con Dios hasta que, por un acto libre de desobediencia, corrompieron su naturaleza y la de todos sus descendientes. Esta visión implica una ruptura en el orden natural, un antes y un después en la historia cósmica. ¿Pero es esto lógicamente coherente? Si Adán fue creado perfecto, ¿cómo podría elegir pecar? Y si fue creado imperfecto, con la capacidad de pecar, ¿no sería Dios el responsable último de esta imperfección? Spinoza señalaría que este dilema teológico surge precisamente de una concepción errónea de la naturaleza humana y divina. Para nuestro filósofo, no hay tal cosa como una naturaleza humana caída o corrupta. Los humanos, como todos los modos finitos de la sustancia infinita, son exactamente lo que deben ser, expresiones particulares de la necesidad natural. No somos seres degradados que han perdido una perfección original, sino partes de la naturaleza, sujetos a sus leyes y limitaciones. ¿Has contemplado alguna vez la posibilidad de que nuestros deseos, pasiones e incluso lo que llamamos pecados sean simplemente aspectos naturales de nuestra existencia, y no corrupciones de un estado ideal? En la interpretación espinosista del Génesis, el jardín del Edén no representa un paraíso literal del que fuimos expulsados, sino una alegoría del estado natural humano. Adán simboliza a la humanidad en su condición natural, no histórica sino ontológicamente. La prohibición divina de comer del árbol del conocimiento representa, según esta lectura, no un mandato moral literal, sino la constatación de un hecho natural, que el conocimiento superficial del bien y del mal, basado en asociaciones placenteras o dolorosas más que en la comprensión de las causas, lleva inevitablemente al sufrimiento. La serpiente, tradicionalmente demonizada como encarnación del mal, representaría en la visión espinosista la imaginación humana, la capacidad de formar ideas inadecuadas basadas en impresiones sensibles confusas. ¿No es significativo que en muchas tradiciones antiguas la serpiente era símbolo de sabiduría, no de maldad? La caída no es entonces un evento histórico, sino una descripción metafórica del paso del ser humano desde un estado de inocencia instintiva a uno de conocimiento parcial y, por tanto, de sufrimiento. No es un castigo divino, sino una consecuencia natural del desarrollo de la conciencia humana. ¿No resulta liberadora esta perspectiva?
El relato deja de ser una historia de culpa y castigo para convertirse en una profunda reflexión sobre la condición humana y nuestro lugar en el cosmos. Contra la idea cristiana de una naturaleza humana intrínsecamente corrupta, Spinoza propone una visión naturalista. Los seres humanos no estamos separados del resto de la naturaleza ni sometidos a un régimen moral especial. Somos parte integral del orden natural, sujetos a las mismas leyes causales que gobiernan todo lo existente. ¿Por qué habríamos de considerar que los deseos humanos son caídos o pecaminosos? Para Spinoza, nuestros deseos y pasiones son tan naturales como el crecimiento de las plantas o el movimiento de los planetas. No existe un criterio trascendente desde el cual juzgarlos como moralmente defectuosos. El problema fundamental del pensamiento religioso tradicional es su antropocentrismo moral, la idea de que los humanos ocupamos un lugar especial en el cosmos, con un régimen moral propio. ¿No es esta una forma de narcisismo cósmico? Spinoza nos invita a vernos como parte de la naturaleza, ni por encima ni por debajo de ella. En este marco, la búsqueda de conocimiento, simbolizada por comer del fruto prohibido, lejos de ser el pecado original, se convierte en el camino hacia la verdadera libertad. ¿Podría ser que aquello que la tradición ha condenado como la fuente de nuestra caída sea en realidad el principio de nuestra redención? Mientras la teología cristiana tradicional ve la salvación como un acto de gracia divina que redime nuestra naturaleza caída, Spinoza propone una redención a través del conocimiento. No necesitamos ser salvados de una corrupción moral heredada, sino liberados de la ignorancia sobre las causas que determinan nuestra existencia. El amor intelectual a Dios, amor intellectualis Dei, que Spinoza propone como culminación de la vida ética no es una devoción sentimental hacia un ser trascendente, sino la comprensión racional del orden necesario de la naturaleza, Dios/sustancia. ¿No es significativo que para Spinoza conocer y amar sean esencialmente lo mismo? Esta libertad, que no es libre albedrío en el sentido tradicional sino comprensión de la necesidad, conduce a lo que Spinoza llama beatitud o felicidad suprema. No es una recompensa externa otorgada por un juez cósmico, sino el estado natural de una mente que ha superado la servidumbre de las pasiones a través del conocimiento adecuado. ¿Has considerado que quizás la verdadera trascendencia no consiste en escapar de nuestra naturaleza, sino en comprenderla plenamente? Emociones y afectos, una nueva antropología. ¿Qué sucede con nuestra vida emocional cuando abandonamos la idea del pecado original? ¿Cómo entender nuestras pasiones, deseos y sentimientos si no son manifestaciones de una naturaleza corrupta? La teoría de los afectos de Spinoza representa una de las primeras psicologías sistemáticas de la modernidad. Una explicación naturalista de las emociones humanas que prescinde completamente de nociones como pecado o culpa. Para él, los afectos no son vicios ni virtudes, sino fenómenos naturales que pueden ser estudiados con la misma objetividad que los fenómenos físicos. En la tercera parte de la Ética, Spinoza identifica tres afectos primarios: alegría, un aumento en nuestra potencia de actuar; tristeza, una disminución de esta potencia; y deseo, el esfuerzo mismo por perseverar en el ser. Todos los demás afectos son combinaciones o derivaciones de estos tres fundamentales. ¿Te has preguntado por qué algunas emociones nos hacen sentir más vivos y capaces, mientras otras parecen disminuir nuestra energía vital? Spinoza encontró la clave: las pasiones que llamamos negativas, odio, miedo, envidia, son formas de tristeza, estados en los que nuestra potencia de actuar disminuye. No son pecados, sino simplemente estados menos perfectos de nuestra existencia. Las pasiones, según Spinoza, son ideas inadecuadas, concepciones confusas sobre las causas de nuestros placeres y dolores. Atribuimos erróneamente nuestras alegrías y tristezas a objetos externos, cuando en realidad son producto de complejas interacciones causales que generalmente desconocemos. ¿Cuántas de nuestras reacciones emocionales están basadas en este tipo de confusiones? El error fundamental de la tradición cristiana ha sido juzgar las emociones como moralmente buenas o malas en sí mismas, como si fueran elecciones libres y no efectos necesarios de causas previas. Para Spinoza, esto es tan absurdo como juzgar moralmente a un león por cazar o a una piedra por caer. La tradición cristiana, influida por el dualismo platónico y cartesiano, ha considerado el cuerpo como fuente de tentación y pecado, un obstáculo para la pureza espiritual.
El pecado de la carne se convirtió así en paradigma de la naturaleza humana caída. ¿No es revelador que nuestro lenguaje moral esté plagado de esta dicotomía entre lo espiritual, elevado, y lo carnal, bajo? Spinoza rechaza radicalmente este dualismo. Cuerpo y mente no son sustancias separadas en conflicto, sino dos atributos de una misma realidad. Una emoción es simultáneamente un estado corporal y una idea mental, dos aspectos de un mismo evento visto desde perspectivas diferentes. ¿Has notado cómo cada emoción tiene siempre una dimensión física y una mental inseparables? Esta perspectiva revolucionaria elimina la base misma de la noción de carne pecaminosa. No hay un cuerpo que deba ser controlado por un alma espiritual, hay un ser psicofísico unitario cuyas pasiones pueden ser comprendidas y transformadas a través del conocimiento. Uno de los conceptos más potentes de Spinoza es el conatus, el esfuerzo por el cual cada cosa se esfuerza en perseverar en su ser. Para nuestro filósofo, esta tendencia a la autopreservación no es un instinto animal que debamos superar, sino la esencia misma de cada cosa. ¿No contradice esto la ética cristiana tradicional de la abnegación y el sacrificio? Efectivamente, Spinoza invierte la valoración tradicional. La virtud no consiste en negar nuestros deseos naturales, sino en afirmar nuestra naturaleza más plenamente. No debemos renunciar al conatus, sino comprenderlo adecuadamente y potenciarlo. Para Spinoza, la virtud es potencia, no obediencia. Es el poder de actuar según las leyes de nuestra propia naturaleza, no de someterse a un código moral externo. ¿No resulta liberadora esta idea? La buena vida no consiste en reprimir nuestra naturaleza sino en realizarla plenamente, en llegar a ser lo que verdaderamente somos. Si el pecado original es una ficción y nuestras pasiones son fenómenos naturales, ¿significa esto que debemos abandonarnos sin más a cualquier impulso? En absoluto. Spinoza distingue entre pasiones pasivas, donde somos determinados por causas externas que no comprendemos, y activas, donde actuamos desde el conocimiento adecuado. La terapia ética que propone Spinoza consiste precisamente en transformar pasiones pasivas en activas mediante el conocimiento. Cuando comprendemos la verdadera causa de nuestras emociones, éstas se transforman. ¿Has experimentado alguna vez cómo un sentimiento negativo pierde su poder cuando entiendes claramente de dónde proviene? El amor y la alegría ocupan un lugar central en la ética espinosista, no como sentimientos piadosos hacia un Dios trascendente, sino como aumentos reales de nuestra potencia existencial. Amar no es sacrificarse, sino incrementar nuestra capacidad de actuar y existir. ¿Has notado que las personas más libres y realizadas no son aquellas que han reprimido sus deseos en nombre de algún ideal ascético, sino las que han alcanzado una comprensión clara de sí mismas y del mundo? Para Spinoza, esto no es coincidencia, la libertad es conocimiento, y el conocimiento es poder, poder para actuar desde nuestra propia naturaleza más que ser actuados por fuerzas externas. Esta visión de las emociones y el deseo ofrece una alternativa radical a la ética basada en el pecado original. No necesitamos ser redimidos por un sacrificio divino, necesitamos conocernos a nosotros mismos y al orden natural del que formamos parte. Ética sin culpa. ¿Es posible una moralidad profunda que no esté basada en la culpa? ¿Podemos construir una ética significativa sin recurrir a la noción de pecado? El proyecto más ambicioso de Spinoza es precisamente este, desarrollar un sistema ético completo sin referencias a mandamientos divinos, castigos sobrenaturales o naturaleza humana caída. El fundamento de la ética espinosista es radicalmente naturalista. El bien y el mal no son valores absolutos inscritos en un orden cósmico o revelados por un legislador divino, sino términos relativos que se refieren a lo que aumenta o disminuye nuestra potencia de actuar, lo que favorece o dificulta nuestra preservación y realización. ¿Has notado cómo muchas de nuestras nociones morales más básicas están conectadas con experiencias corporales concretas? Elevado es bueno, bajo es malo, lo recto es virtuoso, lo torcido es vicioso. Spinoza diría que esto revela el origen natural y pragmático de nuestros valores morales, derivados de experiencias de placer y dolor, aumento y disminución de potencia. Esta perspectiva naturalista desafía directamente la idea cristiana de valores morales absolutos basados en mandamientos divinos. Para Spinoza, no hacemos algo porque sea bueno, lo llamamos bueno porque favorece nuestra existencia. No evitamos algo porque sea malo,
lo llamamos malo porque nos perjudica. ¿Significa esto que Spinoza propone un relativismo moral donde todo vale? En absoluto. Su ética está firmemente anclada en hechos naturales sobre lo que constituye el florecimiento humano. Hay ciertas cosas que objetivamente aumentan nuestra potencia de actuar y nuestra comprensión, y otras que las disminuyen. Estas consecuencias son tan objetivas como cualquier otra ley natural. La visión tradicional cristiana define la virtud principalmente como obediencia a la voluntad divina, a menudo entendida como sumisión a autoridades eclesiásticas. La virtud implica frecuentemente sacrificio, negación de deseos naturales, humildad entendida como autodesprecio, y absolución de la culpa del pecado original a través de rituales prescritos. ¿No es significativo que muchas virtudes cristianas tradicionales impliquen algún tipo de disminución o negación? Humildad como negación del orgullo, castidad como negación del deseo sexual, pobreza como negación de bienes materiales. ¿De dónde proviene esta valoración negativa? En contraste radical, Spinoza define la virtud como potencia, como la capacidad de actuar según las leyes de nuestra propia naturaleza. No consiste en obedecer normas externas, sino en realizar plenamente lo que somos. ¿Has experimentado alguna vez ese estado de plenitud donde tus acciones fluyen naturalmente de tu ser, sin esfuerzo ni conflicto interior? Spinoza diría que ese es el estado de virtud auténtica. ¿No es liberador pensar que ser virtuoso significa ser más plenamente uno mismo, en lugar de luchar constantemente contra la propia naturaleza? Para Spinoza, la virtud no es represión, sino expresión, no es sumisión, sino autorrealización. La ética tradicional basada en el pecado original es esencialmente heterónoma, las normas morales provienen de una autoridad externa y se imponen a una voluntad recalcitrante. Spinoza, en cambio, propone una ética autónoma, las normas morales derivan de la comprensión racional de nuestra propia naturaleza y la del mundo. ¿Has reflexionado sobre la diferencia entre actuar por miedo al castigo y actuar por comprensión del bien? Para Spinoza, solo la segunda opción conduce a la verdadera libertad moral. Actuar por miedo o esperanza, los dos grandes motivadores de la religión tradicional, es permanecer en la servidumbre, ser determinado por causas externas en lugar de por el conocimiento adecuado. El concepto tradicional de libre albedrío supone que en cada momento podríamos haber actuado de manera diferente a como lo hicimos. Esta idea es central para la noción de pecado, solo somos culpables si podríamos haber elegido no pecar. Spinoza rechaza esta concepción como una ilusión basada en nuestra ignorancia de las causas que determinan nuestros deseos y decisiones. ¿Realmente elegimos nuestros deseos? ¿O simplemente somos conscientes de ellos pero ignoramos lo que los produce? La libertad espinosista no consiste en una mítica capacidad de elección indeterminada, sino en la autodeterminación por la razón. Somos libres no cuando actuamos sin causa, sino cuando actuamos determinados por causas que comprendemos adecuadamente y que forman parte de nuestra naturaleza. ¿Pero no elimina esto la responsabilidad moral? En cierto sentido, sí, para Spinoza, los juicios morales basados en la culpa y el mérito son irracionales, pues presuponen un libre albedrío que no existe. Sin embargo, distinguir entre acciones beneficiosas y perjudiciales sigue siendo crucial. No culpamos a la víbora por su mordedura, pero seguimos evitándola. La comprensión de la necesidad causal que determina todas las acciones, incluidas las humanas, nos lleva a superar el resentimiento, la indignación y la culpa. En su lugar, desarrollamos una comprensión empática de las causas del comportamiento y buscamos modificarlas cuando es posible, sin el peso emocional de la culpabilización. ¿Has notado que la comprensión profunda de las causas de una acción tiende a disminuir nuestra reacción moral negativa? Spinoza diría que esto revela la naturaleza ilusoria de nuestros juicios morales tradicionales, basados en la ficción del libre albedrío. Esta perspectiva tiene profundas implicaciones para la organización política y social. Si abandonamos el mito del libre albedrío absoluto y la culpa inherente, ¿sobre qué bases organizamos la convivencia? Spinoza propone una política basada no en el temor religioso ni en la obediencia a autoridades sagradas, sino en la cooperación racional para el beneficio mutuo. El Estado no existe para castigar el pecado o promover la salvación, sino para crear condiciones donde los individuos puedan preservar su existencia y aumentar su potencia de actuar.
¿Has considerado cómo cambiaría nuestra visión de la ley y el castigo si abandonáramos la noción de culpa basada en el libre albedrío? Para Spinoza, las leyes no existen para castigar a los culpables, sino para modificar causalmente el comportamiento en dirección al bien común. La crítica a las religiones basadas en el temor es uno de los aspectos más radicales del pensamiento espinosista. Para él, una sociedad cuyos miembros actúan por miedo al castigo divino o esperanza de recompensa celestial no es realmente libre ni moral en un sentido profundo. ¿No es esto una crítica demoledora de buena parte de la religiosidad convencional? La autoridad política, en la visión espinosista, no deriva de un mandato divino ni se justifica por la necesidad de controlar una naturaleza humana pecaminosa. Su única justificación es pragmática, su capacidad para promover la seguridad, libertad y florecimiento de los ciudadanos. Una política verdaderamente espinosista no buscaría imponer una moralidad religiosa particular, sino crear las condiciones para que cada individuo desarrolle su potencia de actuar y comprensión racional. ¿Imaginas una sociedad donde la educación no estuviera orientada a inculcar obediencia a dogmas, sino a desarrollar la capacidad de pensamiento autónomo? La visión ética de Spinoza culmina en una concepción de armonía social que no requiere la ficción del pecado original ni la amenaza de castigos sobrenaturales. Los seres humanos, como partes de la naturaleza, tienden naturalmente a formar comunidades cooperativas cuando comprenden racionalmente que esto aumenta su potencia individual y colectiva. Podría ser que la noción misma de pecado original, lejos de ser un freno necesario para nuestros impulsos antisociales, sea en realidad un obstáculo para el desarrollo de una moralidad verdaderamente madura. Recepción histórica y contemporánea. ¿Por qué una filosofía tan poderosa y liberadora permaneció durante tanto tiempo en las sombras? ¿Cómo reaccionó el mundo intelectual ante las revolucionarias ideas de Spinoza sobre el pecado original y la naturaleza humana? La respuesta inmediata a la filosofía de Spinoza fue, previsiblemente, de rechazo y condena. Tras su muerte en 1677 y la publicación póstuma de sus obras completas, spinozismo se convirtió rápidamente en sinónimo de ateísmo, inmoralidad y subversión. Sus libros fueron prohibidos y refutarlos se volvió un ejercicio obligatorio para cualquier filósofo o teólogo que quisiera mantener su respetabilidad. Entre los primeros críticos destacó Pierre Bayle, quien en su influyente Diccionario Histórico y Crítico 1697 presentó a Spinoza como un ateo de sistema y el primero que redujo el ateísmo a sistema. Sin embargo, Bayle también reconoció la integridad moral personal de Spinoza y la coherencia lógica de su pensamiento, aunque lo considerara fundamentalmente equivocado. ¿Te has preguntado por qué algunas ideas pueden ser tan temidas que incluso reconocer sus méritos resulta peligroso? La filosofía de Spinoza representaba una amenaza radical no solo para la teología del pecado original, sino para toda la estructura de poder basada en ella. Gottfried Leibniz, contemporáneo de Spinoza y uno de los grandes filósofos del racionalismo, mantuvo una relación ambivalente con su pensamiento. Visitó a Spinoza, estudió cuidadosamente sus escritos y adoptó secretamente muchos aspectos de su metafísica, mientras públicamente lo criticaba y distorsionaba para hacerlo más aceptable. ¿No es revelador que incluso una mente tan brillante como Leibniz sintiera la necesidad de ocultar su admiración por Spinoza? Durante décadas, la filosofía de Spinoza sobrevivió principalmente de forma clandestina. Círculos secretos de lectores intercambiaban sus obras prohibidas y su influencia subterránea fue mucho mayor de lo que la historia oficial reconoce. El spinozismo se convirtió en una corriente filosófica secreta, cuyos adeptos debían ocultar su afinidad por temor a graves consecuencias sociales y legales. Pero las ideas verdaderamente poderosas no pueden ser suprimidas indefinidamente. A mediados del siglo XVIII, durante la Ilustración francesa, Spinoza comenzó a ser reivindicado. Denis Diderot, editor de la enciclopedia y uno de los pensadores más audaces de la Ilustración, encontró en Spinoza un precursor del naturalismo filosófico que él mismo defendía. No es irónico que muchos filósofos ilustrados, aunque criticaran públicamente el ateísmo de Spinoza, adoptaran versiones modificadas de sus argumentos contra la superstición religiosa y el dogmatismo? En Alemania, la recepción de Spinoza tuvo un carácter particular.
Gotthold Ephraim Lessing, destacado dramaturgo y crítico literario, desató la llamada controversia del panteísmo cuando su amigo Friedrich Jacobi reveló, tras la muerte de Lessing, que éste había confesado ser secretamente espinosista. Esta revelación escandalizó a la intelectualidad alemana, pero también despertó un renovado interés por la filosofía de Spinoza. Johann Wolfgang von Goethe, la figura cultural más importante de Alemania en su tiempo, no ocultó su profunda afinidad con Spinoza. En su autobiografía Poesía y Verdad, Goethe relata cómo el descubrimiento de la ética de Spinoza tuvo un efecto profundamente pacificador en su espíritu tormentoso. La visión espinosista de la naturaleza como expresión divina resonaba con el sentimiento panteísta de Goethe, su percepción de lo divino en cada manifestación natural. ¿Has notado cómo las ideas más perseguidas en una generación a menudo son celebradas en la siguiente? Para el romanticismo alemán temprano, especialmente en figuras como Novalis y Schleiermacher, Spinoza ya no era el ateo peligroso sino el hombre ebrio de Dios, cuya concepción de la unidad entre Dios y naturaleza ofrecía una alternativa a la religiosidad convencional. La influencia de Spinoza en el idealismo alemán fue igualmente profunda aunque compleja. Schelling encontró en el monismo espinosista una inspiración para su filosofía de la identidad. Hegel, aunque crítico con aspectos del sistema espinosista, reconoció en él un momento esencial en el desarrollo del espíritu absoluto. Para Hegel, el error de Spinoza no era su rechazo del pecado original o su monismo, sino no haber llevado su sistema hasta sus últimas consecuencias dialécticas. ¿Podríamos decir que la filosofía alemana del siglo XIX fue en gran medida un diálogo con Spinoza, incluso cuando pretendía superarlo? El siglo XX trajo nuevas y fascinantes interpretaciones del pensamiento espinosista. Sigmund Freud, aunque rara vez citara directamente a Spinoza, desarrolló una psicología que en muchos aspectos es sorprendentemente espinosista, su visión determinista de la mente, su comprensión de las pasiones como fenómenos naturales a ser comprendidos en vez de condenados moralmente, y su terapia basada en la comprensión racional de causas inconscientes tienen claros paralelos con la ética de Spinoza. No es sorprendente que la moderna psicología clínica, al ayudar a las personas a liberarse de sentimientos de culpa irracionales, esté en cierto modo realizando el proyecto terapéutico que Spinoza propuso hace más de 3 siglos. Friedrich Nietzsche, cuya crítica a la moralidad cristiana y al concepto de pecado es quizás la más radical desde Spinoza, reconoció en este a un precursor esencial. Aunque Nietzsche consideraba el racionalismo de Spinoza como una limitación, vio en su crítica a la moral teológica y su afirmación de la vida una anticipación de su propio proyecto filosófico. La filosofía contemporánea ha experimentado un notable renacimiento espinosista. Gilles Deleuze encontró en Spinoza un pensador de la inmanencia radical y la diferencia, reinterpretando conceptos como conatus y potencia en clave postestructuralista. Antonio Negri desarrolló una lectura política de Spinoza como teórico de la democracia radical y la multitud constituyente. ¿No es fascinante cómo un filósofo del siglo XVII sigue inspirando algunas de las corrientes más innovadoras del pensamiento contemporáneo? La neurociencia contemporánea ha encontrado en Spinoza un sorprendente precursor. Antonio Damasio, destacado neurocientífico, titula uno de sus libros En busca de Spinoza, reconociendo cómo la teoría espinosista de los afectos anticipa descubrimientos actuales sobre la unidad entre procesos corporales y estados mentales. ¿No es extraordinario que un filósofo que nunca realizó experimentos científicos formales pudiera intuir verdades sobre la mente humana que la ciencia tardaría siglos en confirmar? En el ámbito teológico, Spinoza sigue siendo una figura desafiante pero cada vez más influyente. La teología de la liberación latinoamericana ha encontrado afinidades con su crítica a la religiosidad basada en el miedo y su énfasis en la libertad política. La ecoteología contemporánea resuena con su visión de la naturaleza como expresión divina. El movimiento Dios después de Dios, o teología posteísta, ve en Spinoza un precursor esencial de una religiosidad que prescinde de un Dios personal y trascendente sin caer en un materialismo reduccionista. ¿No es significativo que algunas de las corrientes teológicas más innovadoras hoy estén redescubriendo a un pensador que fue excomulgado y condenado como el príncipe de los ateos? Particularmente relevante para nuestro tema es la desconstrucción del pecado original en la teología crítica contemporánea.
Teólogos como Matthew Fox, con su concepto de bendición original en lugar de pecado original, o James Allison, con su reinterpretación de la antropología cristiana desde la teoría mimética de René Girard. Están desarrollando visiones que, si bien surgen de tradiciones diferentes, convergen sorprendentemente con la crítica espinosista a la noción de naturaleza humana caída. La recepción histórica de Spinoza revela algo profundo. Algunas ideas son tan transformadoras que requieren siglos para ser completamente asimiladas. Su crítica al pecado original y su visión alternativa de la humanidad representaron un terremoto conceptual cuyas réplicas seguimos sintiendo hoy, más de 300 años después. Libertación de la culpa, implicaciones personales y sociales. ¿Qué significa, en términos prácticos y personales, liberarse del mito del pecado original? ¿Cómo cambiaría nuestra experiencia individual y colectiva si abandonáramos la noción de una culpa inherente a nuestra naturaleza? El fardo psicológico de la culpa religiosa es difícil de exagerar. Innumerables personas han crecido con la profunda sensación de ser inherentemente defectuosas, de cargar con una mancha espiritual desde el nacimiento. Esta culpa existencial, anterior a cualquier acción personal, distorsiona profundamente la autocomprensión y la relación con el mundo. Los estudios psicológicos modernos sobre trauma religioso muestran patrones alarmantes. Personas criadas en tradiciones que enfatizan fuertemente el pecado original y la depravación innata muestran mayores tasas de depresión, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos y dificultades con la imagen corporal y la sexualidad. ¿No es revelador que tratar de vivir bajo la convicción de ser fundamentalmente defectuoso genere tal sufrimiento? El proceso de liberación de esta culpa internalizada rara vez es simple o lineal. Involucra una compleja desconstrucción y reconstrucción identitaria. Las personas que han internalizado profundamente la doctrina del pecado original a menudo temen que abandonarla equivalga a perder toda brújula moral, todo sentido de propósito o toda conexión con lo sagrado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas se aferran a creencias que les causan sufrimiento? Para muchos, la identidad religiosa está tan entrelazada con la noción de pecado original que cuestionarla parece amenazar toda su comprensión del mundo y de sí mismos. Las terapias específicamente diseñadas para abordar el trauma religioso reconocen esta complejidad. No se trata simplemente de rechazar creencias, sino de reinterpretar experiencias, reconstruir narrativas personales y encontrar nuevas fuentes de significado y valor. Para muchos, el pensamiento de Spinoza ofrece precisamente los recursos conceptuales para esta reinvención espiritual, una manera de mantener una dimensión sagrada en la existencia sin recurrir a nociones de pecado. Culpa y expiación. ¿No es poderoso descubrir que uno puede honrar lo divino precisamente en la naturaleza que antes se consideraba caída? Emergen así nuevas perspectivas espirituales que no dependen de la negación o el sacrificio. Una espiritualidad donde lo sagrado no está separado de lo natural sino expresado a través de ello. Donde la conexión con lo divino no requiere superar una naturaleza corrupta, sino comprender y realizar más plenamente nuestra esencia natural. ¿Has notado cómo muchas formas contemporáneas de espiritualidad, desde ciertas interpretaciones del budismo occidental hasta movimientos neopaganos y ecologistas espirituales, comparten esta intuición fundamental? Aunque provengan de tradiciones muy diferentes a la de Spinoza, surgen comunidades basadas en la afirmación, no en la negación. Grupos que celebran la diversidad humana como expresión de la infinita creatividad de la naturaleza, en lugar de imponer un único modelo de humanidad correcta. Donde la moralidad no deriva del miedo al castigo, sino de la comprensión racional de nuestra interdependencia. La experiencia de lo sagrado a través del conocimiento, como propuso Spinoza con su amor intelectual a Dios, se vuelve accesible de nuevas maneras. No como un sentimiento místico y racional, sino como la experiencia sobrecogedor de comprender nuestra conexión con la totalidad del ser. ¿No has sentido alguna vez esa conmoción casi religiosa al comprender profundamente algún aspecto del universo, sea contemplando el cielo estrellado o entendiendo una ley matemática? En el ámbito social y político, las implicaciones de abandonar la doctrina del pecado original son igualmente profundas. La moralidad represiva que caracteriza a muchas sociedades occidentales está íntimamente ligada a la noción de una naturaleza humana corrupta que debe ser controlada por autoridades externas.
Las cuestiones de género y sexualidad han sido particularmente marcadas por esta visión. La asociación cristiana tradicional entre sexualidad, pecado original y caída ha sido utilizada para justificar sistemas opresivos de control sobre los cuerpos, especialmente los femeninos. No es significativo que las sociedades con visiones más naturales y menos culpabilizadoras de la sexualidad humana tiendan a mostrar índices más bajos de violencia sexual y disfunciones relacionales. El potencial político de una ética de la afirmación, como la que propone Spinoza, es revolucionario. Imagina una política no basada en el miedo y la exclusión del diferente, sino en la comprensión racional de lo que verdaderamente aumenta nuestra potencia colectiva de actuar. Una política donde la cooperación no sea vista como una imposición necesaria para controlar nuestra supuesta maldad inherente, sino como la expresión natural de nuestro conatus colectivo, nuestro esfuerzo compartido por perseverar y florecer. ¿Qué instituciones religiosas tradicionales se enfrentan ante este cambio de paradigma? Algunas se atrincheran en posiciones cada vez más rígidas, insistiendo en la doctrina tradicional del pecado original como bastión contra lo que perciben como relativismo moral. Otras evolucionan hacia interpretaciones más metafóricas o psicológicas, reinterpretando el pecado original como alienación existencial o separación del ser auténtico. En el horizonte se vislumbra la posibilidad de una nueva conciencia donde ciencia y espiritualidad no aparezcan como enemigos irreconciliables. La visión espinosista de un universo unificado por leyes naturales que son expresión de lo divino ofrece un puente entre la racionalidad científica y el sentimiento de lo sagrado. La ética ambiental encuentra en Spinoza un aliado inesperado. Si la naturaleza no es caída sino expresión de lo divino, si no existe una separación ontológica radical entre humanos y resto de seres naturales, entonces nuestra relación con el entorno se transforma. La conservación de la naturaleza deja de ser una cuestión meramente instrumental para convertirse en el reconocimiento de lo sagrado en todas sus manifestaciones. ¿No resulta paradójico que una filosofía del siglo XVII pueda ofrecer recursos conceptuales para algunos de los desafíos más urgentes del siglo XXI? La libertad como proyecto personal y colectivo adquiere un nuevo significado en este marco. No se trata ya de la libertad negativa de hacer lo que uno quiera sin restricciones, ni de la libertad sobrenatural de elegir contra las determinaciones naturales, sino de la libertad positiva que surge de la comprensión de nuestra naturaleza y sus potencialidades. Spinoza emerge así como un filósofo especialmente relevante para nuestro tiempo. En una era donde muchas certezas tradicionales se desmoronan, pero donde persiste la necesidad de significado y orientación ética, su propuesta de una espiritualidad natural, una ética racional y una política de la afirmación ofrece recursos valiosos para imaginar nuevas formas de vida individual y colectiva. La vida afirmativa más allá del mito. ¿Qué aspecto tiene una vida vivida desde la afirmación y no desde la culpa? ¿Cómo transformaría nuestra experiencia cotidiana liberarnos realmente de la sombra del pecado original? Imagine despertar cada mañana sin el peso de una culpa inherente, sin sentir que su existencia misma es problemática o defectuosa. Imagine relacionarse con sus deseos y emociones no como tentaciones de una naturaleza corrupta, sino como expresiones naturales a ser comprendidas e integradas. ¿No sería esto ya una forma de liberación? La afirmación espinosista no es una invitación al hedonismo irresponsable. Por el contrario, implica una profunda responsabilidad, la de comprender las consecuencias reales de nuestras acciones, sin la distorsión de culpas imaginarias o virtudes ficticias. Es la responsabilidad del ser humano maduro que no necesita amenazas sobrenaturales para actuar éticamente. La alegría adquiere en este marco un significado ético profundo. No es un simple estado subjetivo placentero, sino la experiencia real de un aumento en nuestra potencia de actuar, un indicador de que nos acercamos a una mayor perfección y realización. ¿Has notado cómo las actividades que más nos realizan, que más expresan nuestra esencia, producen una alegría diferente, más profunda que el simple placer pasajero? La compasión también se transforma. No es ya la piedad condescendiente hacia el pecador descarriado, sino el reconocimiento racional de nuestra común vulnerabilidad y la comprensión de cómo afectan a otros las mismas fuerzas naturales que nos afectan a nosotros. ¿No es más genuina una compasión basada en la empatía natural que una impuesta por mandamiento?
El sufrimiento humano no desaparece en una perspectiva espinosista, pero se comprende de manera diferente. No es un castigo por una caída primordial, ni una prueba divina de nuestra virtud, sino el resultado natural de nuestra condición finita y las limitaciones de nuestro conocimiento. Esta visión no elimina el dolor, pero puede liberarnos del sufrimiento adicional que causa interpretarlo como merecido o personalizar sus causas. ¿Has reflexionado sobre cuánto de nuestro sufrimiento proviene no de los acontecimientos mismos sino de nuestra interpretación de ellos como injustos, inmerecidos o personalmente dirigidos contra nosotros? Los vínculos comunitarios también se transforman cuando abandonamos la visión del pecado original. Si no concebimos la naturaleza humana como intrínsecamente corrupta y egoísta, podemos confiar más naturalmente en los demás. Construir relaciones basadas en la cooperación genuina más que en el control mutuo del mal que supuestamente todos llevamos dentro. ¿No has observado cómo las personas que más confían en la bondad básica de los demás tienden a suscitar precisamente esa bondad en sus interacciones? Spinoza diría que esto no es coincidencia, nuestras expectativas y actitudes forman parte de las causas que determinan cómo los otros se comportan con nosotros. La creatividad humana florece de manera especial cuando se libera de la culpa. Piense en cuántas expresiones artísticas a lo largo de la historia occidental han sido limitadas o distorsionadas por tabúes derivados de la noción de naturaleza caída. ¿Cuántas obras no se crearon? ¿Cuántas ideas no se exploraron por miedo a la transgresión? En el ámbito del conocimiento, abandonar el mito del pecado original significa ver la curiosidad intelectual no como una repetición de la transgresión original de Adán y Eva, sino como la expresión natural de nuestra esencia racional. No necesitamos pedir perdón por querer saber, por cuestionar dogmas, por explorar territorios prohibidos del conocimiento. ¿No es liberador pensar que ampliando nuestro conocimiento no nos alejamos de lo divino sino que nos acercamos a ello? Para Spinoza, comprender el orden necesario de la naturaleza es precisamente realizar nuestra participación en lo divino. La relación con nuestro cuerpo cambia radicalmente desde esta perspectiva. No es el adversario del alma, la fuente de tentaciones, el recordatorio constante de nuestra naturaleza caída, sino una expresión tan divina como nuestra mente del ser único que somos. La salud y el bienestar corporal dejan de ser concesiones a la debilidad de la carne para convertirse en aspectos esenciales de una vida lograda. ¿Has notado cómo muchas prácticas contemporáneas de bienestar integral, desde el yoga hasta la alimentación consciente, implican precisamente esta reconciliación con el cuerpo como expresión positiva de nuestro ser, no como enemigo a someter? El trabajo adquiere un nuevo sentido cuando lo despojamos de la connotación de castigo que le atribuye el relato del Génesis. No es la maldición impuesta a la humanidad caída, sino una expresión de nuestra potencia creativa, una forma de realizar nuestra esencia a través de la transformación del mundo. Las relaciones amorosas y sexuales, tan marcadas por la culpa en la tradición occidental, pueden vivirse desde la celebración y no desde la vergüenza. Si la unión de los cuerpos no es el recordatorio y vehículo del pecado original, como sostenía Agustín, sino una expresión legítima y hermosa de nuestro ser natural, ¿cuánto sufrimiento innecesario podríamos ahorrarnos? La muerte misma, ese gran horizonte de toda existencia, aparece bajo una luz diferente. No es el castigo por el pecado original ni el temido momento del juicio, sino simplemente parte del orden natural de las cosas. En palabras del propio Spinoza, el hombre libre en nada piensa menos que en la muerte, y su sabiduría no es meditación de la muerte sino de la vida. ¿Has considerado cómo cambiaría nuestra relación con la mortalidad si la liberáramos de todo el peso de culpa y juicio que la tradición le ha asociado? La visión espinosista de una vida afirmativa no promete una felicidad perpetua ni una armonía perfecta. Reconoce nuestra vulnerabilidad, nuestra finitud y las limitaciones reales de nuestra condición. Pero nos libera de la culpa ficticia para enfrentarnos a los desafíos reales, de los miedos imaginarios para abordar los peligros concretos, de las esperanzas sobrenaturales para construir mejoras efectivas en nuestra existencia real. En última instancia, quizás la lección más profunda de Spinoza sea que nuestra liberación no vendrá de fuera, ni de un salvador externo ni de una doctrina revolucionaria, sino del desarrollo de nuestras propias capacidades racionales y afectivas. No necesitamos ser salvados porque no estamos intrínsecamente perdidos,
necesitamos conocernos a nosotros mismos y al mundo del que formamos parte. ¿No es esta una visión a la vez más exigente y más esperanzadora que la ofrecida por el mito del pecado original? Para allá de la culpa. Al final de este recorrido por el pensamiento revolucionario de Spinoza, podemos comprender cómo una sola idea, el rechazo del pecado original, puede transformar profundamente nuestra relación con nosotros mismos, con los otros y con la realidad. Hemos visto cómo la doctrina del pecado original, más que una verdad revelada presente desde los orígenes del cristianismo, fue en realidad una interpretación tardía del relato del Génesis, fuertemente influida por las circunstancias personales e intelectuales de San Agustín. Una interpretación que, sin embargo, llegó a moldear profundamente la psicología occidental, legitimando estructuras de poder y generando un sufrimiento incalculable a lo largo de los siglos. Contra esta visión, Spinoza propuso una alternativa radical: no somos seres caídos, no arrastramos una culpa heredada, no necesitamos una redención sobrenatural. Somos expresiones particulares de la única sustancia natural divina, tan perfectos como podemos ser dadas nuestras determinaciones y capaces de aumentar nuestra perfección a través del conocimiento adecuado. A través de su reinterpretación del Génesis, su teoría de los afectos, su ética naturalista y su visión política, Spinoza desarrolló un sistema completo que ofrece una alternativa coherente al paradigma del pecado original. Un sistema que, lejos de conducirnos al caos moral que sus críticos temían, propone una ética más exigente precisamente porque es más realista, más acorde con nuestra verdadera naturaleza. La recepción histórica de Spinoza, desde la condena inicial hasta el creciente reconocimiento contemporáneo, revela no solo la evolución de su influencia sino también los temores y esperanzas que su pensamiento ha despertado a lo largo de los siglos. Si hoy podemos discutir abiertamente sus ideas sin temor a la persecución, es porque generaciones anteriores lucharon por esta libertad de pensamiento que él defendió. Las implicaciones personales, sociales y políticas de abandonar el mito del pecado original son vastas y profundas. Desde la terapia psicológica hasta la organización política, desde nuestra relación con la naturaleza hasta nuestra comprensión de la sexualidad. Existen pocos ámbitos de la experiencia humana que no sean transformados por este cambio de perspectiva. La vida afirmativa que Spinoza nos invita a contemplar no es una utopía ingenua ni una negación de los desafíos reales de la existencia. Es una invitación a enfrentar la realidad tal como es, sin las distorsiones de culpas imaginarias o esperanzas sobrenaturales, y a encontrar en esta misma realidad natural las fuentes de nuestra alegría y realización. Lejos de ser una invitación a la irresponsabilidad moral, la filosofía de Spinoza nos ofrece algo más profundo, un llamado a la responsabilidad consciente, basada no en el miedo al castigo o en la esperanza de recompensa, sino en la comprensión clara de nuestra naturaleza y de nuestro lugar en el cosmos. Quizás el mayor legado de Spinoza sea mostrarnos que podemos encontrar significado, propósito y beatitud no a pesar de nuestra humanidad, sino a través de ella. No somos seres caídos esperando redención externa, sino expresiones singulares de una naturaleza infinita, capaces de comprender nuestra condición y, a través de ese conocimiento, alcanzar una forma genuina de libertad. No hay esperanza sin miedo, ni miedo sin esperanza. Esta frase de Spinoza nos recuerda que mientras vivamos en función de estos afectos, los dos grandes motivadores de la religión tradicional, permaneceremos en servidumbre emocional. La verdadera libertad comienza cuando superamos este ciclo, cuando ni tememos ni esperamos, sino que comprendemos y aceptamos la necesidad natural de todas las cosas, incluida nuestra propia existencia. En un mundo donde la culpa religiosa sigue causando sufrimiento, donde fundamentalismos de diversos signos intentan imponer visiones culpabilizadoras de la humanidad, y donde la alienación de la naturaleza amenaza nuestra supervivencia colectiva, el pensamiento de Spinoza ofrece recursos conceptuales valiosos para imaginar y construir alternativas más afirmativas, más racionales y, en última instancia, más humanas. Este ha sido solo el comienzo de una conversación. ¿Cómo ha afectado la idea del pecado original tu propia vida? ¿Y qué significa para ti vivir más allá de la culpa? La invitación de Spinoza sigue abierta: atreverse a pensar, atreverse a conocer, atreverse a ser.